Buenas tardes, don Ricard. Siéntese, por favor. ¿Es usted don Ricard Font? Sí. Los datos de identidad están actualizados. Actualizados. En el DNI. ¿Ha estado usted investigado o procesado en alguna ocasión? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Han sido compañeros de gobierno, pero no tengo ningún vínculo que me impida declararlo. Ya sabe que tiene obligación de decir verdad, porque de lo contrario puede incurrir en un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Pues responda, por favor, al señor Pina, que es el letrado que asume la defensa del señor Rull y que le propone como testigo. Con su venia, excelentísimo señor. Bona tarda, señor Font. Usted en fecha 23 de marzo del 2018 elaboró un informe que remitió al Tribunal Supremo en su calidad de president de Ports de la Generalitat y secretario de Infraestructuras y Movilidad en relación al pretendido atraque de un buque los días 19 y 20 de septiembre en el puerto de Palamos, ¿es así? Sí. En esa fecha, el 19-20 de septiembre, ¿usted ostentaba esa categoría profesional? ¿Era usted el presidente de Ports? Era el presidente de puertos, sí. ¿Cuál era en aquel momento, cuál es el organigrama dels ports de la Generalitat? Hay el presidente de Ports de la Generalitat, que lo ostentaba yo mismo, el vicepresidente de Ports de la Generalitat, que era el director general de Transportes, un gerente y un director de cada una de las zonas portuarias, aparte de los diferentes equipos técnicos de cada una de las autoridades portuarias propias de cada puerto. ¿El conseller formaba parte de esta dirección? No, la ley de puertos declara que el presidente de puertos es el secretario de Infraestructuras y, por tanto, no figura en el organigrama el conseller de Territori. ¿Le consta a usted, en la calidad en la que viene hoy a declarar, que la plataforma DUE-Port del Port de Palamós está diseñada por Puertos del Estado? Sí, es así. ¿Qué documentación se tiene que aportar al Port de Palamós por medio de la plataforma DUE-Port para iniciar el atraque de un buque? Se aporta la documentación relativa a las características del buque, las aseguranzas que tenga el buque para poder realizar el atraque, la operativa propia del buque que tendrá en el propio puerto. Hay que tener en cuenta que hay una operativa, digamos, de mar y una operativa en el muelle, y por lo tanto una operativa de tierra. Por lo tanto, toda la operativa de tierra se tiene que aportar. Las garantías y toda la documentación conforme el buque está en toda regla desde el punto de vista marítimo y desde el punto de vista de la actuación que tendrá en tierra. Bien, en relación a un buque, que es lo que nos interesa aquí, que es un buque cuyo nombre era Movidada, ¿se aportó esta documentación para solicitar hacer escala en el Port de Palamós el 19 de septiembre del 2017? En ningún momento. ¿Solicitó este buque oficialmente realizar una escala en el Port de Palamós el 19 de septiembre? En ningún momento. ¿Se utilizó en algún momento esta plataforma a la que hacíamos referencia denominada DUE-Port por parte del consignatario? No. ¿Hubo alguna solicitud para hacer escala ni que fuera de forma informal por parte del consignatario o por parte de alguna otra persona o entidad? Hubieron correos electrónicos y hubieron comentarios alrededor de que se pedía un atraque para 20 días para un crucero que tenía que hacer reparación de algunos camarotes durante 20 días. ¿Le consta a usted si este buque, que denominamos Movidata, tenía en esa fecha la consideración de buque de Estado? No yo que lo sepa no lo tenía, en todo caso no hubo ninguna comunicación ni a la Autoridad Portuaria de Puertos del Puerto de Palamós ni al Puertos de la Generalitat en el sentido de que fuese un buque de Estado. ¿Ninguna autoridad española solicitó el atraque de este buque por considerarlo un buque de Estado? Ninguna. ¿Se utilizó el mecanismo previsto en la disposición adicional 10ª de la Ley de Puertos del Estado? A ver, explique cuál es la disposición, que no nos la sabemos ninguno. Explique cuál es la disposición. Pensaba que sí. Es decir, ¿se utilizó a través del Ministerio de Fomento el posible atraque del buque Movidada como buque de Estado? La disposición adicional 10ª de la Ley de Puertos autoriza al ministro de Fomento a
Entonces, en este caso, autorizar en cualquier puerto del Estado o cualquier puerto autonómico el atraque de un barco por cuestiones de defensa de interés general o de seguridad pública. En ningún caso se comunicó que era un buque de Estado, ni en ningún caso se utilizó la disposición 10ª de la Ley de Puertos del Estado, que permite el atraque por instrucciones del ministro de Fomento. ¿Para aquellas fechas tenían ustedes contratados con diversos consignatarios el atraque de buques de pasajeros, buques de recreo en el puerto de Palamós para las fechas del 19, 20 y fechas siguientes de septiembre del 2017? El 19 había un buque, habían creo cruceros hasta 19 con las fechas que finalmente estuvo el movilizado en Barcelona, y en las 20 días que inicialmente se planteaban para que atracase en Palamós, habían 9 buques cruceros que estaban contratados desde hacía un año en el puerto de Palamós. Para aclararnos, en el caso de que se utilice esta disposición adicional 10ª a través del Ministerio de Fomento, ¿ello implica que ustedes no deberían indemnizar a estas empresas o a estos consignatarios que ya tenían previsto el atraque de sus buques por la necesidad de atracar un buque de Estado? Interpreto que si hay una causa de interés general, pues esta subsune sobre cualquier otro contrato previo, por lo tanto hubiese sido necesario lógicamente su atraque por obligación, y en todo caso hubiese sido una característica que nos hubiese permitido pues no tener que indemnizar al resto de buques o de cruceros que tenían contratada con Ports de la Generalitat su atraque en el puerto de Palau. Y en este caso, ¿está usted completamente seguro que no se recibió petición formal por parte del Ministerio? No se recibió ninguna petición formal administrativa, o sea, no hubo ningún hecho administrativo que pidiese el atraque normal, no hubo ninguna carta en la cual se nos diese la consideración de buque de Estado, y no se utilizó la disposición adicional 10ª de la Ley de Puertos. Ninguno de los 3 casos se utilizó, en ningún caso se advirtió a Ports de la Generalitat cuál era la causa del propio atraque del buque Movilada. ¿Puede usted explicar al tribunal de quién depende el capitán marítimo del puerto, qué competencias tiene en este caso concreto y si en este caso en particular tuvo alguna intervención? El capitán marítimo del puerto de Palamós depende del Ministerio de Fomento y se ocupa básicamente de las aguas exteriores del puerto. Por eso autorizó el fondeo fuera del puerto. Solo en causas excepcionales y puede autorizar y puede obligar, en este sentido, a atracar un barco que esté fondeado fuera del puerto en el puerto, causas excepcionales, mala mar, etcétera, etcétera. El capitán marítimo no hizo ninguna presión a Ports de la Generalitat, a la autoridad portuaria de Palamós, para atracar el barco. De hecho, hubo una reunión el día 20 por la mañana en la cual pues, el capitán marítimo se reunió con la autoridad portuaria del puerto, se le comunicó que no había posibilidad de atracar este barco y dijo al capitán del barco, pues leve anclas y ponga rumbo donde considere. ¿Usted, después de esta reunión, dio alguna instrucción a la autoridad del Port de Palamós en relación a este buque? Yo no di ninguna instrucción respecto a este buque, ni antes ni después de la reunión con Capitanía Marítima. Un inciso previo. En el puerto de Palamós es habitual que atraquen barcos, buques, para practicar reparaciones de camarotes o mantenimientos de estos ferries? Nunca. Aquí han habido hay 2 cosas. Una, por un lado, barco-hotel no se ha autorizado, no se tiene constancia en ningún archivo de ningún barco-hotel que haya estado en el puerto de Palamós, y reparaciones de camarotes, no tenemos archivo de que se haya autorizado ninguna reparación de camarotes. Porque ustedes en esa fecha, le pregunto, vía consignatario tuvieron información informal de que se trataba de un buque hotel o un barco hotel o que tenía que reparar algunos de los camarotes. ¿Esa fue la información? Solo se tuvo la información de que tenía que ser un buque que tenía que estar 20 días para hacer reparación de algunos camarotes. El mismo día 19, cuando ocurren estas circunstancias, ¿usted informa de ello el día 19 o el día 20, informa de ello al conseller señor Josep Rull? El día 20. ¿Qué información le da usted al señor Rull? A media mañana, antes del mediodía o el mediodía, le informo que, como ha visto que por medios de prensa hay un buque que estaba en Palamós e iba hacia Barcelona, le indicó que este buque no ha atracado porque no tenía las características para poder atracar, y finalmente le informó que
dadas las circunstancias y la repercusión mediática de la situación, de instrucciones a Ports de la Generalitat, que a partir de ese momento yo fuese informado de cualquier barco que pidiese atracar en cualquier puerto de Ports de la Generalitat. ¿El conseller, señor Rull, le dio a usted alguna instrucción diferente a lo que usted había adoptado? ¿Le ratificó en la decisión que usted había adoptado en aquel momento? Simplemente se dio por informado. ¿Era técnicamente posible que hubieran dos buques o dos cruceros importantes en el Port de Palamós en el mismo momento? Desde el 2009 no ha habido nunca dos cruceros en el mismo muelle, a excepción de 4 días, cuatro excepciones en los cuales, por acuerdo con las propias navilieras, se ha adoptado la decisión de ocupar el muelle con 2 buques. Los 4 días por solo un día, por menos de 12 horas, que es el tiempo habitual de los cruceros, y en todo caso siempre en días en el cual la situación del mar, las condiciones climatológicas del mar eran positivas, por tanto no había agitación y por tanto no había ningún peligro para la operativa, y la operativa tanto de muelle como la operativa de crucero estaban perfectamente coordinadas. De haberse utilizado vía consignatario o bien a través de esta disposición que decíamos del Ministerio de Fomento, que se trataba de un buque de Estado, ¿usted hubiera autorizado el atraque en el puerto de Palamós? Lo hubiera hecho la autoridad portuaria del puerto de Palamós. Muy bien, pues no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, brevemente. ¿Usted sabe cuándo se pide la autorización exactamente? ¿A qué día se pide la autorización? La información que tengo es que se pidió el mismo día 19. El 19. Y no se pide la autorización, se consulta sobre si sería posible el atraque, porque la autorización como hecho administrativo no se pidió en ningún momento. ¿Y la denegación es porque no se pide por vía formal adecuada o por razones de fondo? No sé. Por razones de fondo, es decir, si técnicamente los consignatarios del puerto de Palamós, los consignatarios conocen perfectamente que no hay operativa de reparación de camarotes en el puerto de Palamós. Desde nunca se recuerda que se haya autorizado en este sentido la reparación de camarotes en el puerto de Palamós. O sea, no hay ningún precedente de esos, ¿no? El único precedente que tenemos es en un momento que hubo un buque que estuvo 7 días, pero sin hacer 7 días de estancia, pero sin hacer ningún tipo de reparación de camarotes. Ya. En el 2008. O sea, anterior al 2008 no tenemos datos, o al menos no hemos podido constatar datos que haya un tipo de esto. Pero se sabe perfectamente que en el puerto de Palamós no se autoriza normalmente, no se autoriza la reparación de camarotes. Y lo que habían pedido era para reparar camarotes. 20 días para reparar camarotes. ¿No habían pedido para ser buque hotel? No. No. ¿Hay precedentes de buque hotel? No. Tampoco. Y dice usted que técnicamente no era posible que atracara en Palamós porque había otros cruceros, ¿no? ¿Es así? Correcto. Había 9 días con cruceros, 2 cruceros incluso en el muelle, había días que coincidían con cruceros que superaban la eslora de los 2 cruceros, lo que es el dique de abrigo del puerto, que eso puede comportar problemas de seguridad, y solo se ha autorizado 4 veces en los últimos 10 años 2 buques en el muelle, en casos excepcionales, con pacto entre las navilieras, evidentemente. Porque no había espacio. Porque no había espacio. No había espacio. ¿Cuánto medía de eslora el Movidada, lo sabe? 163, 166. Sí. ¿Y usted sabe si conoce a Pedro Buil Armengol? No lo conozco. Bueno, lo conozco a raíz de su testimonio, pero no lo conocía. ¿Sabe si es el práctico del puerto de Palamós? Correcto, es el práctico que tiene funciones de asesoramiento de los capitanes de los barcos en entrada y salida del puerto. Esta persona como práctico es quien conoce las cabidas y No. No. Es el práctico, su función estricta es la de asesorar al capitán en la entrada dentro del puerto, sí, y en la salida fuera del puerto. Esta es su función. La responsabilidad técnica sobre la capacidad del puerto, sobre la operidad del puerto, y quien tiene toda la responsabilidad administrativa, técnica y formal con los concesionarios es
la autoridad portuaria del puerto de Palamos. ¿A esta persona le han abierto algún expediente disciplinario o algo? Por supuesto que no. No. ¿Y sabe usted que esta persona señaló que no era cierto que no cupiera este buque en esas fechas en el puerto de Palamos? Sé que así lo afirmó, pero no puedo hacer afirmaciones respecto a una manifestación de otro testimonio. ¿Usted sabe si dice que el día 20 informó al consejero señor Rull sobre estos hechos? Cuando apareció en la prensa, sí. Porque apareció en la prensa. ¿Solo por esto? Sí. ¿Le ha informado en alguna otra ocasión de algún otro barco que no ha podido atracar? En circunstancias en las cuales había una repercusión mediática, lógicamente se le ha informado. ¿Qué es lo que salió en la prensa de que no habían dejado atracar? Simplemente que en el puerto el Movidada había zarpado del puerto de Palamos o de la zona exterior del puerto de Palamos con dirección a Barcelona y que iba a atracar en el puerto de Barcelona y empezó a explicarse en la prensa cuál era el motivo real del atraque del buque Movidada, que desconocíamos. ¿Sabe si el señor Rull emitió un tuit sobre esta materia? ¿Conoce usted eso? Conozco un tuit que habla de efectivamente y está linkado con un artículo de La Razón. Es el único que conozco. Y en el cual, en el artículo de La Razón, se explica que el puerto de Palamos había denegado el atraque por motivos técnicos. Hablaba, ¿sabe usted si el señor Rull hablaba de la presencia testosterónica de la policía en el puerto de Barcelona también? No recuerdo, no tengo. Pues gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, excelentísimo presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted conoció la solicitud de atraque el mismo día 19? No, el 20. El 20. ¿Quién le informa? Quiero repetir que no es una solicitud de atraque, es un comentario que se hizo al puerto de Palamos para pedirle si era posible el atraque de un barco para estar 20 días para hacer reparación de camarotes. No es un hecho jurídico administrativo. Sí, no es una solicitud formal realizada, pero entiendo que pedían que se les... Era una consulta previa. ¿Usted lo conoce el día 20? El día 20, ¿cuándo sale en la prensa? ¿Quién le informa de esta petición? Me informa de la situación el equipo de prensa del Departamento de Territorio y a partir de aquí me puse en contacto con la autoridad portuaria del puerto de Palamos y me informaron de las causas por las cuales no se había autorizado el atraque. ¿Es habitual o normal que le informen sobre las peticiones que se realizan? Nunca. Y fue una obligación dictada por mí a partir del día 21 para evitar cualquier tipo de situación como la que se le ha ocurrido. Dígame, como presidente, ¿qué intervención tiene usted en la gestión diaria? Ninguna. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? No hay pregunta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, don Ricardo, ya se puede usted marchar. Ahora le devuelven el DNI. Y la sala le pide disculpas porque usted estaba citado para esta mañana y la extensión de las declaraciones nos ha obligado a recibirle por la tarde. Muy bien.